Juan 20, 24 al 28. Empero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús cerradas las puertas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y da acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre nuestro, por esta palabra. Te pido por favor que la bendigas, que sea una palabra que llegue a nuestras vidas, que nos ayude, que nos oriente, que sea una palabra que nos dé tu sabiduría, que la necesitamos tanto, Señor, que sea una palabra que nos forme en la vida, Señor, que nos ayude a ser cristianos reales, Señor. Sabemos que tu palabra no viene vacía, pero, Señor, que los corazones nuestros estén abiertos a esta palabra, a este mensaje, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, tu obra, Padre, en cada corazón, en cada vida, en cada persona que hay aquí, Señor, para que esta palabra penetre, Señor, en nuestro ser y nos des de tu luz, que la necesitamos tanto, amadísimo Dios. De verdad que necesitamos mucho de ti, Señor. Háblanos como nos hablas diariamente a través de este mensaje. Amén, Señor. Quiero hablar en este momento de este mensaje. Le he puesto por título: ver, tocar y palpar. 3 niveles de incredulidad: ver, tocar y palpar. Me sorprende, hermanos, la falta de fe que nosotros tenemos. Nosotros decimos que somos creyentes, pero en los problemas de la vida actuamos como cualquier persona, como aquellos incluso que no creen en Jesucristo. Es más, hermanos, yo pienso que la mayoría de nuestras lágrimas, de nuestras tristezas, la mayoría de nuestras preocupaciones, si tuviéramos fe, no tendrían que salir, no tendrían que estar. Si tuviéramos la fe verdadera, suficiente en Dios, no lloraríamos tanto, ni nos preocuparíamos tanto. Si pusiéramos a actuar nuestra fe, seríamos personas confiadas, y los problemas que tuviéramos pues nos parecerían pequeños. Yo veo eso porque en varias partes de la Biblia donde hay muestras de falta de fe, también hay preocupaciones o perturbaciones. Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el versículo 30. En Mateo 6:30 dice la Biblia: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí vemos que la falta de fe se evidencia en que ellos estaban preocupados por cómo se iban a vestir, cómo se iban a vestir. Entonces, si uno tiene fe, no poca fe, sino suficiente fe, uno no estará preocupado por cómo se va a vestir. Eso no le preocupará a uno, por la ropa que uno va a tener. Miren Mateo capítulo 8, versículo 25. Mateo 8:25 dice: y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos.
Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, la falta de fe se evidencia, por un lado, en las preocupaciones, por qué nos vamos a poner, qué vestido vamos a poner, o si tenemos para vestirnos, tenemos ropa, o si se nos está acabando la ropa, o algo así. Si nos preocupamos porque se nos está acabando la ropa, nuestra fe es muy pequeña, es muy insignificante. Pero también aquí vemos que hay falta de fe porque se iban a negar, iban aquí a perecer en el mar. Entonces ellos le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces la falta de fe también se evidencia en los momentos de peligro, en los momentos en que uno está como en medio de un peligro, de una dificultad, de una amenaza, y uno empieza a tener miedo por esa amenaza, por ese peligro en el que uno está, y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. En el capítulo 16, en el versículo 5, dice, 16:5, y venidos sus discípulos a la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto es porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Entonces, aquí la falta de fe se evidencia cuando no hay para comer, cuando no hay comida. Usted está quedando sin comida, abre la nevera, o a lo mejor no tiene nevera, pero abre ahí lo que tenga y ve que no hay comida, y usted se empieza a preocupar. Si estuviera Jesucristo en la sala de su casa y usted le dice, Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? No hay comida. Y él le dice, mujer de poca fe, hombre de poca fe. ¿Usted por qué está preocupado? Porque no hay comida. Tenemos tres situaciones en las que se evidenció la falta de fe. Una, porque no hay para vestirse, no hay con qué vestirse. Otra, porque está en un peligro, está en una situación peligrosa. Y otra, porque no hay comida. ¿Cierto? Seguramente hay gente que ha llorado porque no hay comida, o porque se le está acabando la comida y no tiene de dónde venir la comida. Seguramente hay gente que ha llorado, se ha sentido muy mal por eso, y el Señor le puede decir, mujer, hombre de poca fe. Seguramente hay gente que ha llorado en una dificultad, sintiéndose, ¿cómo se dice? Sintiéndose perturbado, en peligro, y ha llorado por eso, y el Señor le diría, hombre, mujer de poca fe. Y espero que nadie haya llorado porque no tenga mucha ropa, porque si alguien ha llorado porque no tiene que ponerse para una actividad, para un matrimonio o para un 7 de diciembre o esas cosas, pues yo creo que no tiene nada de fe, es una fe muy chiquita. Si se pone a llorar por eso, ni hablemos de eso, Matías, ¿cierto? Ahora, hermano, el pasaje que leímos de Tomás, Tomás no está preocupado. Si usted lee el pasaje de Tomás, Tomás no está preocupado. Esta es una fe diferente. Este problema de incredulidad es distinto al que ellos tenían, porque al que los discípulos tenían, porque el problema de fe de los discípulos era preocupados, o porque no había que comer, o por un peligro, o porque no había que vestir. Estaban preocupados. Bueno, lo de vestir no era exactamente con los discípulos, él lo dijo a todo el mundo, el sermón de la montaña. Pero Tomás, al parecer, hermano, estaba tranquilo. Y el problema de Tomás no es que esté preocupado, el problema de Tomás es que no cree que Dios esté actuando. Tomás no cree que Jesús resucitó, no cree que Dios está haciendo algo. Tomás posiblemente pensó, bueno, ya Jesús se murió, ya esto se acabó, Él no era el Mesías, y hay que seguir la vida. ¿Cierto? Eso es todo lo que Tomás a lo mejor está. Él no estaba preocupado si tenía que comer, que nada, sino ya esto se acabó, listo, hay que seguir la vida.
Cuando ellos le dicen que él había resucitado, entonces él dice, yo lo tengo que ver con mis ojos, tengo que meter mi dedo en el agujero de las manos y tengo que meter mi mano en el agujero del costado. Y cuando haga esas tres cosas, que yo he dicho, ver, tocar y palpar, entonces yo creo. Amén. Entonces yo creo. Cuando pase eso, entonces yo creo. Y por eso he dicho que esos son tres niveles de incredulidad. Él quería palpar la herida, meter su dedo y ver las heridas en las manos. Yo creo que Tomás solamente necesitaba verlo, no necesitaba nada más. Porque los otros discípulos, dice la Biblia, que fueron incrédulos, pero cuando vieron al Señor resucitado, ellos creyeron. Ellos creyeron. Entonces hay que cuidarnos de este tipo de incredulidad tranquila, ¿cierto? Esta es como una incredulidad tranquila, no es una incredulidad preocupada. ¡Ay, Dios, ayúdame a hacer! No, no tiene que ver con la preocupación, tiene que ver es como con la relajación, con la tranquilidad. No. Veremos qué pasa, eso no es Dios, ahí no está pasando nada realmente. Dejemos que eso pase. Esto es un tipo de incredulidad que también puede estar en nosotros, así como estaba en Tomás. La fe no tiene que ver con nada de eso, porque la Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que no se ve. O sea, la fe no tiene que ver con ver, ni con tocar, ni con palpar. La fe es una certeza, es una convicción. La fe no duda. Y el que tiene fe no tiene que ver, no tiene que tocar y no tiene que palpar. Sino que el que tiene fe cree en Dios y cree que le hay. Amén. Y nuestra fe está puesta en las cosas de Dios y en Dios mismo, y nuestra fe consiste en que Dios es el que va a hacer la obra y que Dios ya está obrando. Ahí consiste nuestra fe. Nuestra fe no consiste en tener fe que las cosas van a pasar, eso no es fe. Nuestra fe consiste en creer que Dios va a hacer algo. Esa es la fe. Cuando a usted le dicen, póngale fe, no le están diciendo las cosas realmente, porque tendrían que decirle, ponga fe en Dios. Amén. Ponga fe en Dios. Cuando a usted le dicen, póngale fe, le están diciendo que usted tiene mucha fe. Pero lo que tienen que decir es, tenga fe en Dios, que Dios va a hacer algo. Amén. De alguna manera Dios va a hacer algo. Porque el que se acerca a Dios, el que se allega a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces su fe, básicamente su fe, la idea que usted tenga de fe, de que algo va a pasar si usted le pone fe, no sirve para nada. Lo único que sirve es que Dios haga algo y que usted tenga su fe en Dios. Esa es la fe que tiene que tener en Dios. Entonces, hermano, Tomás no tenía esa fe porque él creía que Dios no estaba haciendo nada, no había pasado nada, que él no había resucitado. Y vamos a ver esos tres situaciones sobre ver, tocar y palpar. Voy a empezar desde la última, desde palpar, que pienso yo que es el nivel de incredulidad más grande, el de palpar. Porque palpar es tocar, definitivamente palpar es tocar, pero es tocar con el fin de reconocer las formas, ¿cierto? Lo que está ahí, como si a uno le taparan los ojos y le entregaran algo y le díganos qué es. Usted no solo lo toca, ¿cierto? Como así, sino que usted empieza a palparlo. Usted llama palparlo, ¿cierto? Dice, esto es un libro, esto es un libro. ¿Qué libro es? Pues bueno, esta debe ser la Biblia. Ahí lo está palpando, ¿cierto? Palpando, palpando la cara de una persona. Tiene una nariz así. Ustedes han visto en las reuniones de parejas que les tapan los ojos a los hombres, ¿cierto? Y los ponen a tocar las narices de las mujeres. Esas cosas, a ver si descubren quién es la esposa. Quién es la esposa, y hay veces se equivocan, ¿cierto? En vez de dan por otra mujer, ¿cierto? Distinto. Pero ellos están ahí tocando la nariz de la esposa. De pronto, yo no creo que yo me equivoque con la nariz de Diana, yo puedo palpar eso fácilmente. Pero hay hombres que sí se equivocan en ese asunto, ¿cierto? Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña, o la Biblia aquí nos muestra, que palpar es el lado de fe, peor, de incredulidad más grande. Mire, por ejemplo, Actos 17. Mire Actos 17.
Actos capítulo 17, el versículo 26. El cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, determinando el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, ¿cierto?, le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios en su misericordia, permite que la gente lo palme. ¿Y cómo? Si Dios no tiene forma, ¿cierto? Dios no tiene forma, ¿cómo la gente lo puede estar así palpando? ¿Cómo la gente puede hacer eso si Dios no tiene? Dios es espíritu. Pero dice ahí, el cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la de la tierra, determinando el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallasen. O sea que Dios se manifiesta, uno palpa a Dios en los tiempos y en la habitación de ellos, o sea, en la creación. Ahora, ¿cuál es el orden de los tiempos? Primavera, verano, invierno, todo. Ahí uno puede entender a Dios, ¿cierto? El que toca la nieve, ahí de alguna manera está palpando a Dios. El que toca el agua, el que toca los árboles, las plantas, todo esa es la creación de Dios. Entonces dice, a ver si palpando, si por lo menos en su creación la gente sabe que hay un Dios, la gente entiende que hay un Dios. Por lo menos así, ¿cierto? Yo dice, sí, esto es, aún las personas, ¿cierto? Aún porque son creación de Dios, los animales porque son creación de Dios. Amén. Amén. Entonces, por lo menos así, a ver si así la gente lo encuentra. Dios permitió que lo palparan, ¿cómo? En su creación. Pero hermanos, eso no es fe. Es la misericordia de Dios a ver si la gente lo encuentra. Pero eso no es fe, no es que la gente tenga fe. No es fe. Miren Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 18. Dice, Hebreos 12, 18. Porque no os habéis llegado al monte palpable, y que ardía con fuego y al turbión en la oscuridad, la tempestad y al sonido de la trompeta, a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba, que si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, a la montaña que se podía tocar, sino a la Jerusalén celestial, que es por fe. Que es por fe. Somos creyentes, estamos en la iglesia, creemos que vamos a ir al cielo, creemos que estamos en compañía de los creyentes que han muerto, que vamos a estar con ellos, que los vamos a acompañar. Pero ¿eso qué es? Fe, porque nosotros no podemos tocar eso. Amén. No podemos tocar eso. Moisés podía tocar un monte acá, lo podía palpar, podía saber cómo era, pero él no lo podía, él lo podía palpar, pero él no lo podía, no está diciendo ahí que sea por la fe, aunque Moisés tenía fe, pero dice que nosotros ya no podemos tocar ese monte. No es así, no es tocando una montaña, no es palpando algo que nosotros buscamos a Dios, sino por la fe. Porque nos hemos acercado a Dios es por la fe. Amén. Entonces eso quita toda idea de peregrinaciones. Toda idea de peregrinaciones. Vamos a ir a peregrinar a esa montaña, vamos a hacer una peregrinación a Girardota, vamos a hacer una peregrinación a Guarne, vámonos por aquí, por acá salimos allá, porque no es Guarne, es en Copacabana donde está ese santuario, en la última parte de Copacabana. Vámonos para allá a hacer la peregrinación. No es eso. Eso quita, nosotros no nos estamos acercando al monte que se puede palpar. Estamos acercándonos a algo espiritual. Amén. Algo espiritual. Entonces, hermanos, la gente va en una peregrinación a Girardota y caminan muchos kilómetros, y cuando llegan allá a Girardota, ellos quieren palpar al Señor caído. Ellos lo quieren hacer. Porque cuando van a la iglesia de Medellín, a la Candelaria, y usted entra a la Candelaria, ¿qué está haciendo la gente? Está palpando, están no solamente tocándolo,
No solamente tocándolo. Ellos llegan allá y no hacen esto solamente. Ellos quieren hacerle como así a las imágenes que hay en la iglesia católica. Y si es el Señor caído también, ellos quisieran tocarle la cara y sentir la cara y las heridas y todas que ellos los quieren sentir, así, palpar. ¿Qué dice la Biblia? Que eso no es fe. Porque eso está por el tacto. Amén. Que eso no es fe. O si es fe, es una fe muy chiquita y mal hecha, ¿cierto? No de la Biblia, ¿cierto? Porque la gente podría decir, pues yo tengo fe en eso. Pero entonces no es una fe bíblica. Y si tuviera tanta fe en eso, pues ni siquiera tendría que ir hasta allá. ¿Cierto? Ni siquiera tendría que ir hasta allá a palparlo con sus manos. ¿Por qué al Señor caído le hacen una urna? Para que no lo toquen. ¿Por qué le hacen una urna y lo meten en una urna? Y allá está en una urna. Porque si lo dejan al aire expuesto, la gente va a llegar allá a palparlo. Y lo dañan y hasta le cae la pintura y todo lo que tenga, ¿cierto? Lo despintan. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que esa no es fe, hermano. Nuestra gente hace esa peregrinación allá y esa gente va allí, pero no es la fe como habla la Biblia. Usted piensa, hermano, que usted para estar con Dios no necesita palpar el agua, ni las montañas, ni la tierra, nada. Usted puede orar a Dios en el lugar donde esté, porque Dios es espíritu. Amén. Y no necesita tocar ni palpar nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. La otra cosa, hermano, es que Tomás quería meter el dedo en los huecos de la mano del Señor, ¿cierto? Él quería, yo quiero es meter mi dedo ahí, ¿cierto? Por lo menos tocarlo, ¿cierto? Porque ahí no se puede palpar mucho, ¿cierto? Él quería meter ahí en el costado, pero el dedo por lo menos ahí tocarlo. Entonces, hermanos, eso tampoco es fe. Pero digamos que por lo menos no es tanto como palpar, por lo menos tocar, bueno, listo, ya, creo. Sí, así es. ¿Cierto? Como si se apareciera un fantasma o algo así. Y uno, pero esto dice la verdad, por lo menos hacerle así. No, tocarlo, ¿cierto? Si dice la verdad, por lo menos hacerle así. Entonces, Tomás quiere ahí, meter el dedito en el hueco de la mano del Señor. Y yo me acordé aquí de un amigo que tenía hace años, un tiempo atrás. Y una vez hablando con él era un hombre muy, ¿cómo les puedo decir? Que uno notaba de alguna manera que había tenido un pasado difícil, ¿cierto? Que había tenido un pasado difícil en Castilla, él era de Castilla. Uno por lo menos notaba algo así. Pero era muy buen estudiante. Yo empecé a hablar con él y vi que él era muy buen estudiante. Entonces un día yo le dije, ve, ¿y vos qué? Porque él no era joven, él era como de mi edad, entonces por eso hablábamos más o menos bien. ¿Y vos por qué te pusiste a estudiar esto? Entonces él me dijo, no, pues yo me mantenía en Castilla, más o menos. Usted sabe que uno la historia nunca la cuenta exactamente, pero lo más importante. Me mantenía en Castilla con los muchachos allá en la esquina, ahí en el cuento ese. Y estando allá llegaron a matar a un amigo mío. Y llegaron y le dieron. Él me decía el nombre que yo no recuerdo. Cuando se fueron, le dieron unos tiros en la cabeza. Cuando se fueron, yo me quedé con mi amigo y yo lo cogí, porque a mí no me dieron, lo cogí, lo monté en el taxi, lo dio el taxi y le dije, vamos rápido. Y él sale en el taxi y él me dice, y entonces cuando yo tenía a mi amigo ahí, yo lo tenía la mano en la cabeza. Y yo miraba y mis dedos se empezaron a meter por los huecos de las balas. Y cuando yo estaba con los dedos en los huecos de las balas, yo dije, yo tengo que cambiar de vida. Él pensó eso, yo tengo que cambiar de vida. Yo no puedo seguir aquí. Pero él no lo hizo y cambió, ¿cierto? Pero no lo hizo por fe, lo hizo porque tocó algo. Amén. Nosotros estamos cambiando de vida sin tocar a Dios. Amén. Sin tocar a Dios. No tenemos que meter el dedo ahí en el hueco del clavo. No. ¿Por qué la gente no busca a Dios? Porque ellos quisieran, por lo menos. Si yo pudiera meter el dedo ahí en el hueco de sus manos, creería.
Dios no lo recibe así. ¿Por qué no? Porque no hay fe. Amén. ¿Ven, hermano? Porque no lo están haciendo con fe. Amén. Entonces no pueden venir a Dios porque a Dios hay que ir con fe. Amén. ¿Ven? Alabado sea su nombre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidar, hermano, las cosas. El orgullo de Tomás le hace decir esas cosas. ¿Por qué? Porque Tomás dice, no, yo no creo que haya resucitado. Yo lo tengo que ver, tengo que meterme ahí y le tengo que meter la mano al costado. Vamos a ver si es verdad. Qué falta, qué incredulidad. Pero con tranquilidad, ¿cierto? Ahora, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos de decir tonterías, hermano. Debemos de cuidarnos al hablar. Si uno cree en Dios, hermano, uno no puede estar hablando como una persona que no cree. Como ellos dirían, yo creo si lo toco. Cuando lo tenga en mis manos, yo creo. Eso es falta de fe. Usted debe creer en Dios y debe creer que Dios tiene el control de su vida y esperar que Él actúe como debe actuar. Dios tiene todo el control de su vida y Él está actuando. Entonces yo creo, hermanos, que el problema aquí es que nosotros nos hacemos nuestros propios proyectos de vida y no dejamos que Dios los haga. Y por eso fracasamos tantas veces, porque queremos tocar algo y no podemos esperar que sea Dios el que nos dirija. Yo quiero trabajar en tal cosa. ¿Y por qué no espera que Dios lo ponga a trabajar en esa cosa? Yo quiero estudiar tal cosa. ¿Por qué no espera que Dios lo ponga a estudiar en esa cosa? No, pues ¿sabe por qué no? Porque usted lo quiere tener ya en la mano. Ya. Su fe es tan poquita que usted ya quiere tener eso en la mano. ¿Cierto? Yo quiero tener un hijo. ¿Y por qué no espera el matrimonio? No, pronto no me llega el hijo en el matrimonio. Lo quiere tener ya en la mano. La fe no le alcanza a esperar en Dios, ¿sí me entienden? Fe no le alcanza. Él no resucitó, yo ya voy a hacer mi vida. Como que no tiene paciencia. No tiene paciencia, hermano. Entonces, yo quiero tener ese carro. Y tiene que ir a meterse en la deuda y tener ese carro. Y ya, cuando lo tiene, ya, ahí sí Dios me lo dio. La fe no le alcanza. Ahí sí fue que Dios se lo dio. ¿Sí me entienden? Entonces, no es así, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos... Nuestra fe nos alcanza 15 días mientras nos pagan, o un mes. Así es, hermano. Esa es la fe que tenemos, ¿cierto? Estamos pidiendo a Dios algo, nos pagaron y no nos alcanzó para comprarlo, no nos alcanzó, pero de todas maneras vamos y prestamos, ¿cierto? Es decir, Dios me lo dio, ¿por qué no espero que Dios la diera, verdad? Enséñenos. Ven, hermano, ¿por qué no espero? Porque usted lo quería tocar, ya lo quería tener. Tomás dijo, yo quiero meter mi dedito ahí. No, hermano, yo no quisiera eso. Yo no quisiera eso. Si a usted, no va a pasar, pero si a usted se le apareciera el Señor Jesucristo hoy y le meta los dedos aquí, hermano, yo salgo corriendo. Yo no voy a meter los dedos. ¿Sí me entiende? No, hermano. No, yo creo en usted, yo no te voy a meter los dedos. Me voy corriendo. Yo creo que usted ni tenía que aparecerse. Yo creo en usted. Así sin verlo, mira. Amén, hermano. Pero hay gente que quiere ver, ¿cierto? Y quiere meter ahí, tocar, y quiere palpar. Nada, hermanos. Ahora, hermanos, ver. Porque él dice, yo tengo que ver, tocar y palpar. Ver, digamos que esta es la parte menos fuerte de la incredulidad. Pero es incredulidad. Si usted necesita ver el milagro para creerlo, es que no ha creído en Dios. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en Juan capítulo 2, miren Juan capítulo 2. Se nos fue el tiempo, hermano. Yo no tengo fe que esa sea la hora. Juan capítulo 2, el versículo 23. Dice, y estando él en Jerusalén, Juan 2:23, y estando él en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Entonces, esta gente vio los milagros y dice ahí que creyeron, pero Jesús no se confiaba. O sea que no habían creído con fe. No habían creído como debían de creer. Es más, después
lo abandonaron, después se fueron. Yo conocí en Río Negro un hombre que me contó que él había estado en los grupos armados, en un grupo armado por allá en San Carlos, o en San Luis, y que un viejito le predicó la palabra, y el viejito estaba ahí predicándole, ¿cuál? Yo no creo en Dios, no creo en nada. Y el viejito se arrodilló y le predicaba arrodillado, y ese hombre sacó un machete y dijo, si Dios existe, que haga algo, y puso el machete ahí en la tierra, y al otro día le había caído un rayo a ese machete. Entonces digo, y ahí creí, pero ¿sabe qué? Eso no es fe. Eso no es fe. Dios en su misericordia le metió el rayo de machete. Pero la fe no es por vista. Amén, amén. Amén. Si hay gente que dice, Dios mío, muéstrese si usted sí existe, que yo lo vea. Eso no es fe. Puede ser de mucho corazón que esté haciendo oración, pero eso no es fe. Amén. Dios mío, si usted existe, sáneme de este cáncer. Si usted existe, de verdad que yo sea sano. Eso no es fe. Ajá, sigan enseñando. Eso no es fe. Amén. Amén. ¿Cómo así si usted existe? Amén, hermano. Ahí está poniendo en duda. Hay gente que hace eso. Y después dicen, y yo le dije así y él me sanó. Bueno, esto en su misericordia puede que Dios lo sanó, pero no con fe. Amén. No con fe. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros nos alegramos en Dios sin verlo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, al cual no habiendo visto le amáis. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Amén. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Al cual no habiendo visto le amáis. Amén. Le amamos sin verlo. Amén, hermano. Le amamos sin verlo. Por ejemplo, los que, ¿cómo se llama? La fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen, decía Diomedes Díaz, una canción, ¿cierto? Y es la verdad, eso dice. Y salen todos en un bus y ponen la Virgen. Y yo le dije a uno, oiga, pero la quieres mucho. Entonces, vea, le tiraba picos a mi esposa. Vea. No hay fe, ¿por qué? Porque la tiene que ver algo. Entonces aquí dice, al cual no habiendo visto, le amáis. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Amén. ¿Y cuántos han visto a Dios aquí? ¿Quién lo ha visto? Nadie lo ha visto. Pero lo vemos en cada uno de nosotros. Sí, pero nadie ha visto a Dios, amén. Amén. Y el que venga a decir, yo vi a Dios, no tiene fe. Amén, así es sencillo. Y no le creo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque amamos a Dios sin verlo. Amén. Sin verlo, lo amamos. Pero también dice, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, o sea que un día lo vamos a ver, al presente os alegráis con gozo inefable, lleno de gloria. Nosotros nos alegramos, aunque no lo vemos, Amén. pero lo veremos un día, como Amén. cantamos. O si quiero verle. Ajá. Amén. Queremos verle, pero ya no lo vemos. Y aunque no lo vemos, nos alegramos. Amén. Entonces hay gente que va a las iglesias y dice, hermanos, yo les voy a contar que vi al Señor, fui al cielo y el Señor estaba así. No nos tiene que contar nada porque nosotros ya estamos contentos. No nos cuente nada, vaya a otra iglesia donde estén tristes. Aquí estamos contentos. Amén. Y no lo hemos visto y estamos Ajá. alegres. Y tenemos tanta fe que no necesitamos verlo. Así es. Amén, no necesitamos verlo para creer en Él. Ahora, hermanos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, no vaya allá, yo le cuento, se nos habla de los héroes de la fe. Amén. Le decimos así, los héroes de la fe. Y les voy a dar 3 ejemplos, muy sencillos, de lo que esta gente creyó en Dios. Primero, Noé. Nunca había visto lluvia. Ajá. Nunca había visto lluvia, no había llovido en la tierra. Construyó el arca, porque se iba a inundar el mundo. Tener fe sin ver. Ajá. Amén. Abraham no sabía dónde era la tierra, no sabía. Pero Dios le dice, salga de la tierra, y él sale. ¿Qué pasó? ¿La vio? ¿Sabía? ¿Había visto la tierra? No. Aquí le dicen a usted, váyase a vivir a, ¿qué le digo yo? A San Jacinto de Córdoba. Y pues, primero voy a ver cómo es el pueblo. Sí, pues primero voy a ver qué tal. No tiene fe siquiera, ¿cierto? Así son los misioneros hoy día. No tienen fe. No tienen fe los misioneros, porque, hermano, Dios me llamó a predicar en Nicaragua. Entonces voy a hacer el viaje de reconocimiento. No puede ser Abraham. Va a tener que ir a reconocer cómo es Nicaragua primero. No, si Dios lo llamó, vaya a Dios.
para Nicaragua. Y ya. Amén. Sí. Pero primero va a ser el viaje de reconocimiento, a ver si les gustó. A ver qué tal y a ver en dónde se meten. A ver si viven, si hay un barrio de estrato 4 o 5. Ajá. Allá para donde van. Entonces, hermanos, Moisés dejó Egipto confiando en que Dios lo iba a llevar a la tierra. Amén. El camino yo no sé cuál es. Me meto por aquí, pero no sé por dónde me va a pasar, pero voy. Eso es fe. Nosotros, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde queda nuestra fe? Amén. Amén. Es muy pequeñita, hermano. A veces tenemos que tocar, tenemos que palpar, tenemos que ver. No, muy mal. Pero, hermanos, Tomás no necesitó tocar ni palpar. Vaya otra vez a Juan, donde empezamos. A Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí. Se le apareció el Señor a Tomás. Dice, 26 dice, Juan 20, 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, cerradas las puertas y púsose en medio y dijo, pasa vosotros. Se les apareció el Señor. Luego dice a Tomás, oiga, y ahí estaba Tomás en medio y Jesús se acerca donde está Tomás. ¿Y dónde está Tomás? Tomás, meta su mano. Vea mis manos. Vea mis manos. Meta su mano. Deme la mano. Yo se la meto en el costado. Sí. Y no seas incrédulo sino fiel. ¿Usted se imagina, hermano, Tomás ahí? Se aparece el Señor y el Señor le dice, Tomás, meta las manos. Yo imagino que Tomás estaba temblando. Y así temblando y todo, el Señor le dice, deme la mano, yo la meto aquí en el costado. Y Tomás, ¿qué hace? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Parece que él no hizo eso. Él nada más dijo, no, Señor mío, Dios mío, ya. Él como que no hizo eso. De meter la mano, ni le dio la mano al Señor. Ya, Señor mío, Dios mío. Mire lo que le dice el Señor. Porque me has visto. ¿Verdad que no le dice porque me has tocado? Porque me has visto, creíste. Que me has visto, creíste. Entonces, parece ser, hermano, que Tomás no tocó al Señor. Solamente lo vio. Pero ya, es que es imposible, ¿cierto? Ya él tenía que arrodillarse, ya él tenía que decirle, Señor mío y Dios mío. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener esta fe incrédula. Esta incredulidad, esta falta de fe, esta incredulidad tranquila, relajada, esperada. No podemos tener eso, hermano. Uno puede ver a Dios actuando y seguir creyendo que no es Dios el que está actuando. Uno puede llegar el momento, hermano, en que está orando, pero no está esperando que Dios haga nada. Y resulta que Dios sí está haciendo. Y uno deja que pase el tiempo y piensa que Dios no está haciendo nada. Pero resulta que Dios sí está haciendo. Amén. Amén. Aunque uno no vea nada, hermano. Por eso Tomás dice, yo tengo que ver. Pero resulta que Dios sí está actuando. Y cuando usted está orando, Dios está actuando y hay que creerlo, hermano. Y cuando estamos orando por algo, Dios está haciendo algo y hay que creerlo. No podemos estar ahí con la cabeza esperando. Voy a ver, pues ahí en nuestra mente, hay veces no lo decimos como Tomás, pero ahí en nuestra mente, no, eso lo tengo que ver. No, porque estamos en la fe. O en la incredulidad de Tomás. Hay que seguir creyendo. Hay que creer, hermano. Cuando estamos ahí orando, hay que creer que Dios está orando, que Dios está haciendo algo, hermano. Amén. Entonces, hermano, uno podrá pensar, no, pues así es la vida, así pasan las cosas, eso tenía que ser. No, usted no y yo no podemos pensar así. Así piensa este mundo. Nosotros pensamos, Dios está haciendo algo. Amén. Dios está orando, Dios tiene el control, Dios está moviendo las cosas, hermano. Y aquí, hermano, hay que decir cosas cuando usted tiene problemas en el trabajo, problemas en la familia, pierde un empleo, gana un empleo, un viaje inesperado, alguien murió, perdió
perdió un negocio, le salió un negocio, ahí es Dios el que está haciendo algo. Amén. Así es. Usted tiene que seguir orando, pero usted no puede estar pensando, no, la vida va pasando. No. Las cosas van pasando, no pasa nada, todo será igual. Dios se olvidó de mí. Todas estas cosas que me están ocurriendo, todas estas circunstancias, yo no creo que sea Dios el que se esté moviendo hasta que yo no lo vea, hasta que yo no tenga eso en mis manos y lo pueda palpar. Entonces veré y diré que Dios se mueve. No, hermano. Hay que creer. Amén. Porque si usted, hermano, está en esa actitud, el Señor Jesús, digamos, de alguna manera le va a decir como a Tomás: diga, Esmeralda, deme la mano. ¿Cómo? Venga, compruebe que es verdad. Dale aquí. Oiga, ¿qué hay? Deme la mano. Venga, compruebe que es cierto. Cuando Dios hace algo, muchas veces hay sufrimiento. Muchas veces, porque es como un cambio, ¿cierto? Es como un cambio. Entonces uno puede decir, bueno, perdí ese empleo, llega usted otro empleo, pero no pasa nada, Dios no está haciendo nada. No. Dios le dice, venga, dame la mano, yo le muestro. ¿Y eso qué es? Eso da miedo, eso da terror. Sí. Uno ve la obra de Dios, da terror, da temor. Amén. Amén. Yo prefiero que no me toque la mano. Sales corriendo. Yo prefiero seguir creyendo. Amén. Así yo no veo nada, hermano. Así yo como que vea que nada está pasando, hermano. Yo digo, Señor, yo no veo nada que está pasando, pero yo creo que algo estás haciendo tú. Que algo tú estás haciendo. Amén. De alguna manera. Y estoy orando por la petición especial y por eso y por aquí como que nada. No, pero yo creo que algo está haciendo, Señor. Yo no quiero ver nada. Porque si yo empiezo a pensar, pero sí, véngame la mano. Uy, hermano, qué miedo. Porque entonces vamos a pasar y Dios nos va a hacer sufrir. Nos va a pasar por ese sufrimiento, hermano. Entonces no podemos pensar, Dios se olvidó de mí, yo no veo la mano de Dios, las cosas siguen marchando. No, hermano, porque Dios sí tiene el control de todo. Amén. Y así Tomás no lo haya visto resucitado, Él había resucitado. Amén. Y así usted no esté viendo la respuesta, Él la tiene. Amén. Y así usted esté orando hace tiempo, por eso y no pasa nada, Él tiene esa respuesta, hermano. Él la tiene y le está haciendo algo y le va a mostrar. A lo mejor no como usted quiere que lo muestre, pero le va a mostrar.